Entonces vamos a continuar con el curso de ecuaciones diferenciales. Habíamos dejado un tipo de... Habíamos quedado que para cuando teníamos la ecuación de segundo orden lineal con coeficientes constantes, homogénea, teníamos que el caso que si b cuadrada menos 4ac era igual a 0, aquí nada más había una solución. ¿Sí? Esta va a estar dada por la única solución que vamos a encontrar es menos b entre 2a y más menos, aquí tenemos la raíz de b cuadrada menos 4ac y esto es igual a 0. Tenemos que esto es igual, este que está aquí, el discriminante es igual a 0. Entonces pues nada más la única solución es b menos b entre 2a. Sí, vamos a tener, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo esta. La segunda derivada más 2y' más y es igual a 0. Aquí, bueno, la solución sería m es igual a menos 2 entre 2 por 1 más menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1 y esto nos da menos 2 entre 2 que es menos 1. Entonces una de las soluciones que vamos a tener es menos x. ¿Sí? Esta ecuación es solución, pero habíamos dicho que tenía dos soluciones. ¿Dónde está la otra? Entonces es aquí que vamos a buscar la otra por un método que se llama reducción de orden. Sí, lo que vamos a suponer es que la segunda solución va a ser muy parecida a la primera. Pero va a estar multiplicada por una función. Ahorita vamos a ver cuál es esa función. Lo que debemos saber es que debe cumplir con la ecuación diferencial que habíamos planteado. Debe cumplir con la ecuación diferencial lineal, ecuación diferencial de segundo orden. Debe cumplir con dicha ecuación diferencial. Entonces, vamos a ponerla. Voy a dividir entre a. Yo sé que el término a no puede ser 0. Este no puede ser 0, si no, no sería de segundo orden. Debe ser diferente de 0. Entonces vamos a ponerla de esta forma. Una forma alternativa es ponerlo así. Y' más p de x. Vamos a suponer también, el método que voy a dar es que también es válido para, no necesariamente cuando los coeficientes son constantes, sino que este método de reducción de orden es válido para cualquier caso en el que los coeficientes que acompañan aquí no son necesariamente constantes. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos entonces a meter esta ecuación en esta. Vamos a calcular las derivadas. Aquí tenemos un producto. Vamos a tener que es u de x por la derivada de y' más la derivada de u por y1. ¿Sí? Esta va a ser la primera derivada, y la segunda derivada es, bueno, derivamos otra vez. Tenemos u de y 1' b' cuando derivo esta, más u' y1' cuando derivo el otro, el u'. Y en este caso también tengo dos derivaciones, tengo dos términos, uno que resulta de derivar la y primero, y el otro de derivar la u. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí hay unos términos que son similares, vamos a agruparlos. Esos términos son iguales.
De hecho, la regla de derivación para un producto es muy parecido al binomio, a la n potencia. Bueno, va a ser la segunda derivada más 2 veces u' y1' más 2 y1'. Sí, entonces vamos a introducir esta cantidad. Vamos a quedarnos con esta cantidad que tenemos aquí. Esta cantidad vamos a introducirla en la ecuación diferencial. Vamos a introducirla. Bueno, no necesito aparecer. Entonces vamos a introducir estas cantidades en la ecuación diferencial que teníamos y nos va a quedar, entonces la segunda derivada va a quedar todo esto, ¿no? Bueno, ya la tenemos. Tenemos esto, luego hay que agregar p veces. Voy a quitar este que está aquí. Hay que agregar p veces. Esto sería la segunda derivada. Esta sería la segunda derivada. Luego hay que agregar p de x más p de x veces la primera derivada. Aquí tengo que agregar esta cantidad que está acá. Vamos a agregarlo aquí. Y luego hay que agregar la función. Entonces aquí sería u1 y1. Vamos a ver qué términos vamos a agrupar. Vamos a agrupar primero vamos a agregar aquí las cantidades que tienen u sin derivadas. Vamos a poner estas las vamos a agrupar, y esta que está aquí. Entonces quedaría, vamos a factorizar lo que tiene u, lo vamos a factorizar por acá. Nos queda u por y1 bi'prima más p de veces y1' más aquí me faltó multiplicar por q de x, así es un poco un relajo. Más q de x, multiplicado por u1 y1, y acá nos quedaría q de x por u1 y1. Este va a ser el término cuando agrupamos todos los términos con u de x. Vamos ahora a agrupar los otros términos, los que tienen u'. Vamos a ponerlos. Aquí tenemos un término que tiene u'. Acá tenemos otro término que tiene u'. Entonces nos va a quedar u' multiplicando a este p por y1, p de x por y1, más 2 veces y' de 1. Y luego vamos a agregar los términos que tienen segunda derivada. Los términos que tienen segunda derivada, pues de u nada más es este, entonces queda así. ¿Sí? Luego, fíjense, aquí tenemos que este término que está aquí cumplía con la ecuación diferencial de homogénea. Sabíamos que ese término era 0 porque esta era una solución. Esta era una solución y queríamos encontrar otra solución. Entonces, como esto es solución, todo esto da 0. Entonces tenemos que esto da 0, entonces nada más los términos que nos quedan son estos. U' por p de x y1 más 2y' más u bi'y1 debe ser igual a 0. Vamos a llamarle a u', a la derivada, vamos a ponerle otra variable, ¿sí? Y esto va a quedar, esta ecuación aquí va a quedar w
P de y1 más 2 y1' más, si la derivada de u es omega, entonces la segunda derivada va a ser la derivada de omega más omega prima y1 debe ser igual a 0. Fíjense que la ecuación que nos queda aquí es una ecuación diferencial de primer orden. Aquí es donde hicimos reducción de orden. Lo que nos quedó es una ecuación de diferencial de primer orden, porque nada más aparece la primera derivada y ya. Entonces vamos a buscar cuál es la solución. Esta lo hacemos con los métodos estándar. Vamos a despejar aquí omega o w más bien. Vamos a despejarla, vamos a poner omega prima, vamos a tener w prima de y1 va a ser menos omega p y1 más 2y1 prima, y vamos a poner aquí y omega sobre m1, y esto me va a dar menos p y1 más 2y1 prima entre y1. ¿Sí? Y ahora, bueno, aquí podemos simplificar un poco más. Aquí podemos poner menos p más 2y1' sobre y1. ¿Vale? ¿Y qué más? Creo que aquí agrupé un poco de una manera que no era. Vamos a poner este término acá. Vamos a pasar este término del otro lado también, con signo menos, con signo más, 2y' sobre y, este es igual a menos p. Esto resulta ser la derivada de ¿quién? Fíjense que si le sacamos la derivada del logaritmo respecto de x de omega por y1 al cuadrado, esto es esta cantidad que está aquí. Fíjense, si nosotros derivamos, nosotros sabemos que los logaritmos tienen la propiedad de que los productos se pasan como una suma. Entonces esto lo puedo poner así, y la derivada del logaritmo de doble omega es 1 sobre omega por la derivada de omega respecto de x, que es este término que tenemos acá. ¿Sí? Es este término, y de manera parecida podemos obtener el otro término de acá. ¿Sí? Si le derivamos al cuadrado, nos va a quedar 1 sobre y1 al cuadrado. Bueno, aquí el exponente lo podemos bajar, va a quedar lo podemos sacar del logaritmo, quedaría 2y1 por la derivada de y1 respecto de x. ¿Sí? Todos estos, entonces tuvimos que hacer esto. Lo que tenemos aquí es la derivada del logaritmo de x. Entonces, para encontrar, tenemos que la derivada del logaritmo de omega por y1 al cuadrado debe ser igual a menos p. Entonces, para encontrar cuánto vale omega hay que despejar, o sea que hay que integrar de ambos lados de la ecuación. Hay que hacer este relajillo. Entonces aquí la integral de una derivada es la función original, ¿sí? Y aquí nos queda menos p, la integral de menos p de x. Luego, si nosotros despejamos, vamos a tener que elevar al elevar el exponencial esta cantidad de ambos lados, nos queda omega por y1 al cuadrado es igual a el exponencial de menos p a la de x. Y luego
dividiendo nos queda entre y1 al cuadrado, nos queda e a la menos p de x, pero esto no era otra cosa que la derivada de u, entonces hay que volver a integrar, para obtener u. ¿Sí? La integral de la derivada de u no es otra cosa que u, y si entregamos del otro lado, aquí ya me faltó un poco, y si integramos del otro lado, de este lado también, vamos a tener que va a ser la integral de e a la integral de menos p de x. Entonces con esto vamos a encontrar el factor que nos hacía falta, que decíamos que y1 era parecido a y2 era parecido a y1, pero le hacía falta un u. Este u resultó ser todo esto que está acá. Entonces parece un poco monstruoso, pero vamos a ver un ejemplo donde no es tan difícil. Vamos a regresar al caso donde nosotros estábamos trabajando más atrás. Entonces teníamos vamos a ver este caso. Nosotros estamos trabajando aquí. ¿Sí? Teníamos esta cantidad, tenemos esta ecuación diferencial, y teníamos que una solución era esta, y1 igual a exponencial de menos x. Entonces esta será su solución. Luego también habíamos quedado que lo íbamos a hacer para una expresión como de esta forma. Entonces vamos a ver quién es quién. Entonces aquí vemos que el p sería 2, el 2 es el p, y el q, aquí el q es 1, bueno, el q no aparece en la fórmula esta que nos quedó, entonces el p es 2. Entonces vamos a aplicarlo en esa fórmula que nos quedó. Entonces vamos a aplicarlo en esta fórmula, entonces tenemos e a la integral de e a la menos integral de 2d de x, dividido entre la solución es e menos x al cuadrado d de x. ¿Sí? Luego e a la x al cuadrado se multiplica el 2 por el exponente. Aquí con las reglas de los exponentes nos queda, bueno, acá nos queda menos 2x, acá nos queda e también a la menos 2x de x, una cantidad entre la misma cantidad que no es 0, nos da 1, y nos queda x. Entonces el factor por el que hay que multiplicar u en la función y1 debe ser x. Entonces la otra solución, la segunda solución, es x por e a la menos x. Fíjense que esta efectivamente cumple. Vamos a ver que la primera derivada nos queda e a la menos x cuando derivo esta parte, y luego x por menos e a la menos x cuando derivo la otra parte, que esto es e a la menos x, e a la menos x, y luego la segunda derivada es menos e a la menos x cuando derivo esta primera parte, luego menos e a la menos x cuando derivo esta parte, y más x e a la menos x cuando derivo la segunda parte. Cuando derivo esta, me queda esta. Cuando derivo este pedazo, multiplico por el otro, me queda este pedazo, y bueno, es el otro lado. Entonces vamos a introducir eso en la ecuación. Entonces vamos a multiplicar esta por 2. Vamos a multiplicar esta por 2. Vamos a multiplicarla por 2. Vamos a multiplicarla por 2. Vamos a multiplicarla aquí por 2. Y vamos a sumarlas estas 3. Entonces aquí nos quedan
menos 2e a la x con este más 2e a la x. Cuando multiplique esto va a quedar 2e a la menos x menos 2xe a la menos x. Luego tengo este con este dan 0, y este con este dan 0. Entonces efectivamente también es solución. Esto se elimina con este y con este, si sumamos las tres. Si sumamos las tres ecuaciones, y si estos dos que están aquí se van a eliminar con estos dos que están acá. ¿Sí? Entonces efectivamente, si sumo la segunda derivada más 2 veces la primera más la función original, me va a dar 0. Entonces esa es como sacamos la otra función. Entonces hay que utilizar esta regla. Esta regla ven en el libro que yo les proporcioné. Entonces quizá esta nada más hay que utilizarla. Identificar primero quién es la primera solución. Luego encontrar quién es P. Identificar de la ecuación. Eso es muy sencillo. Y así se puede encontrar la segunda solución. ¿Vale? Bueno, entonces sería todo.